Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando esto. Este es el eje 6, el último que vamos a tratar durante este semestre y se llama Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. En este eje veremos algunas o nos cuestionaremos preguntas como ¿qué elementos influyen en mis acciones? Hablaremos de conceptos como voluntad, deliberación, condiciones sociales e históricas. Y también nos cuestionaremos acerca de cuál es el último fin de los actos humanos, hablando un poco de libertad y felicidad, que ya hemos tocado en temas anteriores. Para empezar, pues como ya les comenté, en este eje vamos a ver temas como son voluntad, libertad, deliberación, condiciones sociales e históricas. Estos conceptos te llevan a una reflexión profunda de los elementos que se representan en la toma de decisiones. Básicamente te van a ayudar a tener una toma de decisiones correcta. ¿Qué papel juega la historia o la sociedad en la toma de decisiones? Existen otras teorías que sostienen que nuestras acciones son resultado de eventos anteriores. Entonces, aquí vamos a ver cómo influyen la sociedad, la historia, y no solo eso, sino la voluntad de nosotros como personas, la deliberación que tenemos y la libertad, cómo influyen en nosotros para la toma de decisiones que llevamos a cabo día tras día. Esto pues a través de todo lo que vamos viviendo. Esto es con base a la experiencia, ¿sale? Aquí como mencionan, dicen que existen otras teorías que sostienen que nuestras acciones, o sea, lo que estamos viviendo hoy, no es más que un resultado de cosas que ya pasaron en el pasado. Primero comenzaremos hablando de la voluntad, perdón. La voluntad, ¿qué es la voluntad? Sabemos que cuando queremos ponernos a dieta te dicen es que tienes que tener fuerza de voluntad, pero ¿a qué se refiere con voluntad? Entendemos por voluntad la facultad por la que podemos determinar la propia conducta en virtud de los principios que nos rigen. Es decir, esa fuerza interna que tenemos nosotros para seguir las convicciones que nos vamos creando. Existen dos tipos de voluntad, o mencionamos dos tipos de voluntad, que es la voluntad santa, que solo se emite por la razón, es decir, cuando nosotros pensamos, procesamos información y con base en eso actuamos, y la voluntad humana, perdón, que se emite por la razón, o sea que sí lo piensas, pero también se puede emitir por la inclinación, quiere decir por el acto de simplemente actuar sin pensar. El carácter, hablando de voluntad, decimos que la voluntad es la que hace que el carácter se fortalezca para enfrentar la vida. Es obtener lo que se quiere, eligiendo sabiamente después del análisis y la reflexión filosófica. ¿Sale? Es hacer las cosas con convicciones que nosotros nos hemos creado, con esa fortaleza. Pero obviamente aquí dice que después de llevar a cabo el análisis y la reflexión filosófica, de manera que sin esto, pues obviamente no podemos tener una voluntad sana. Tenemos una voluntad humana porque solo actuamos, pero para tener una voluntad santa hay que llevar a cabo esta parte de la reflexión filosófica. Voluntad. Aquí tenemos a nuestro queridísimo Immanuel Kant, que ya le venimos trabajando desde hace algunas sesiones, pero nos dice que la voluntad es actuar de acuerdo a un principio o máxima. La máxima no quiere decir que es lo más alto, no. Aquí no hablamos en cuanto a cantidades, hablamos de una regla que es gramatical. Las máximas son reglas subjetivas, es decir, que no están definidas y que te indican qué hacer y contiene la razón para hacerlo. Como ejemplo de algunas máximas que Immanuel Kant nos dio, tenemos no dejar pasar ningún insulto sin vengar. Aquí nos está dando lo que debemos de hacer y la razón. Es decir, que no debemos dejarnos de vengar, o sea, que es buena la venganza. ¿Por qué? Porque se utiliza cuando nos insultan. Entonces tenemos lo que hacemos y la razón del por qué. También tenemos otro ejemplo que es incrementar mi riqueza a través de medios seguros. La razón es incrementar mi riqueza y el por qué a través de medios seguros, ¿sale? Es decir, a través de cosas que sí favorezcan ese crecimiento. Entonces, como máximas tenemos esos ejemplos. Las máximas, pues como ya lo dice aquí, son reglas subjetivas. No es que todo esté bien definido, sino que son una razón, contienen una razón y te dicen el por qué hacerlo. La voluntad para Immanuel Kant da rumbo al ser humano estableciendo lo que quiere y estimula la motivación
para lograrlo. Entonces quedamos que la voluntad es como esa fuerza interna que nosotros tenemos y que nos hace actuar conforme a lo que nosotros creemos. Esa sería la voluntad. Bien, la deliberación. Ahora, la deliberación es la acción de pensar profunda y detenidamente. Se relaciona estrechamente con la felicidad. Es una herramienta de la retórica que se utiliza para persuadir, disuadir o convencer. Aristóteles decía que se practica en especial en asuntos obscuros o que no están bien definidos, a pesar de estar sometidos a ciertas reglas. En pocas palabras, la deliberación quiere decir pensar profundamente para poder tomar una decisión acertada. Es llevar a cabo esta reflexión interna de cuando nosotros pensamos en todas las posibilidades que puedan ocurrir cuando actuamos de cierta manera. Entonces, buscando todos los caminos es encontrar o tomar la mejor decisión para enfrentar el mejor camino. Un ejemplo de deliberación así muy chusca es cuando no sé si han visto pues Avengers Endgame, en la parte donde Doctor Strange está viendo o visualizando todos los futuros resultados de la pelea. Cuando él dice o toma la deliberación, es decir, lleva a cabo la reflexión profunda y le dice a Iron Man que solo hay en un universo, solo hay una posibilidad para que todas las cosas salgan bien. Él simplemente le dice, no me digas cuál es, porque si me lo dices ya no va a suceder. Entonces, esta deliberación se trata de que él decide lo que es mejor para él. Y no solo para él, bueno, también para el mundo. Ay, ya no le puedo regresar. Aquí está. Ya. Tenemos también, ya sabemos que tenemos voluntad, que es la fuerza de hacer algo, las convicciones. Tenemos también esta parte de la deliberación, poder pensar profundamente, pero también en nosotros influyen condiciones históricas. Estas condiciones históricas es el desarrollo continuo y progresivo de las mejores prácticas del género humano. A eso se refiere la historia. Se plantea bajo qué condiciones y cómo se hace realidad la evolución de la comunidad humana hacia el bien supremo, porque lo que se busca siempre o a lo que está encaminado el ser humano es al bien común. Incita a la práctica de la razón en la organización de la sociedad para conducir a la máxima libertad posible. Es decir, que todo el fin de la humanidad o de la historia que ha venido ocurriendo desde el principio de los tiempos es buscar la mayor libertad para el ser humano posible. Aparte de condiciones sociales, también aparte de condiciones históricas, perdón, también tenemos condiciones sociales. Ya vimos que la historia nos marca por qué, porque nosotros vamos encaminados hacia un bien común y hacia la mayor libertad, pero para eso han tenido que pasar sucesos trágicos o sucesos que marcan precisamente esta evolución del hombre hacia el bien común. Pero esta evolución no nada más se dio a lo largo del tiempo, también afectó la forma en que el hombre vive, que es la sociedad. Entonces, un hombre solo como individuo jamás podría desarrollar el potencial de la naturaleza humana. Es indispensable que el hombre viva en sociedad. Se trata de un proyecto colectivo de toda una especie. O sea que por sí solo no puede ir en busca del bien común. Se trata de un proyecto en el que todos debemos estar encaminados. La, la esencia humana, aquí perdón, disculpen, tuve un error. La esencia humana no puede realizarse si no es en sociedad. El humano no puede realizarse, no puede explotar su máximo potencial si no vive en sociedad.
La imprescindible naturaleza social e histórica, o sea, los factores sociales e históricos, forman parte de la realización de su completa y deseada evolución como especie. Es decir, que si nosotros no conocemos de dónde venimos o lo que ha pasado y quiénes somos como sociedad, cómo nos conformamos, no vamos a poder alcanzar esta realización que se busca en el hombre y que va encaminado a esta parte de lo que ahorita vamos a ver, que es cuáles son los fines de los hombres o de los actos humanos, cuál es la felicidad, cómo podemos buscarla, encontrarla cada quien. Entonces, por eso es que estos conceptos se ven en este eje, porque influye todo, influye tanto las condiciones sociales como la historia, como la voluntad y esto a nivel individual como la deliberación sale permite esto permite a nivel individual, a nivel de cada uno de nosotros autoexplorarnos, pero la felicidad que ya lo habíamos visto en el otro eje se dirige hacia medios externos. Entonces vamos a pensar un poquito ahorita no solo en esta parte individual, sino qué otras cosas hacen que proyectemos ese sentimiento de plenitud, de paz y satisfacción. Libertad. Entonces hablamos de que el individuo tiene condiciones sociales, históricas, tiene también tiene también voluntad y tiene deliberación, esas capacidades que tiene. Pero aunado a estas capacidades que tiene otra que es la libertad. Pero en sí, ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo con su propia voluntad y esta se encuentra condicionada por una serie de consecuencias como la herencia genética, la cultura, la constitución psicológica y la historia. Es decir, que todos estos factores influyen para que nosotros nos sintamos de cierta manera libres o limitan hasta dónde alcanza nuestra libertad. Los valores morales solo pueden ser alcanzados, los valores que inculcamos en sociedad, porque eso se refiere moral, cuando los llevamos en conjunto con la sociedad, solo pueden ser alcanzados cuando una persona ejecuta su conducta con libertad, voluntad y en pleno uso de sus facultades. Es decir, que nosotros solo podremos estar o actuar bien en sociedad cuando nosotros tengamos una conducta libre, tengamos voluntad, es decir, hacer las cosas con nuestras propias convicciones y usando nuestras facultades, nuestras capacidades como humanos. Existen varios tipos de libertad. Existen la libertad fundamental de elección, de culto, de expresión, moral y política. La fundamental, pues, es la que todo ser humano necesita y tiene, el no vivir esclavizados. De elección, refiere a esta conducta como moral que tenemos todos en la sociedad. De culto, pues es referente a las religiones, de que cada quien es libre de creer pues lo que le convenga o lo que le acomode, de expresión para manifestar todo lo que pensamos o sentimos, libertad moral de cómo actuamos en sociedad y libertad política sobre las creencias de los políticos o de los partidos hacia los que nos inclinamos, perdón. Y ahorita bien, pues ya con estos conceptos que hemos manejado, viene algo bien trascendental. ¿Cómo podemos encaminar todos estos conceptos a obtener la felicidad? Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo pueden ustedes definir la felicidad? Muchos de ustedes me dirán que la felicidad, pues es estar con su familia, es estar sanos, es tener muchas cosas, tanto materiales como no materiales, pero ¿qué es la felicidad? Entonces, empecemos por ahí a desmenuzar esto. La felicidad proviene del latín felicitais, que a su vez deriva del felix felices, que significa fértil o fecundo. Para la Real Academia Española es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Por lo tanto, una persona es feliz cuando está contenta, plena y o satisfecha. Entonces, ¿qué es la felicidad? Con esto que nos acababan de decir, podemos decir que la felicidad es un acto de ver hacia adentro. Decimos que se proyecta hacia afuera porque nos la provocan factores externos, pero también es un acto de vernos hacia adentro hacia ver adentro de nosotros mismos.
Muchas situaciones nos pueden colocar en un estado de suma alegría, como comer nuestra comida favorita, estar con las personas que nos agradan, pasar tiempo juntos, hacer nuestras actividades favoritas, etcétera, etcétera. Los seres humanos siempre vamos en busca de sentirnos prósperos. Ese es el fin de los actos humanos, sentirnos prósperos, en paz, tranquilos, contentos con lo que hacemos y lo que tenemos, sobre todo eso. Y pues aquí tenemos algunas de las citas que de los filósofos más famosos que hemos tenido, que nos definen qué es la felicidad o nos definen un cachito de cómo ellos visualizan la felicidad. En el primer apartado tenemos que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más. No es siempre ambicionar, sino en la capacidad de disfrutar lo menos, sino en la capacidad de valorar lo que tenemos menos. Y esto pues lo dijo Sócrates. Por otro lado, Platón nos dice que el hombre que hace que todo lo que lleva a la felicidad dependa de él mismo, o sea que todo lo que lo haga feliz sea por él, ha adoptado el mejor plan para ser feliz, porque lo único que va a requerir para ser feliz es a él mismo, ¿sale? No necesita de nadie más. En su parte, Aristóteles dice que la felicidad depende de nosotros mismos. Concuerda mucho con lo que dice arriba Platón. Las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y nuestro alcance. El sabio se conecta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Esto lo dijo Séneca. Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Pero si estás en paz, estás viviendo el presente. Esta fue de las que más me gustó porque me identifico mucho. O sea, siempre que te echas culpa por algo que ya pasó, no puedes hacer nada y estás desperdiciando tiempo del presente. No puedes hacer nada por el mañana porque no sabes qué va a pasar. Pero si no disfrutas lo que estamos haciendo ahorita, lo que estás viviendo ahorita, entonces estás perdiendo mucho. Y este es del auto. La felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. Immanuel Kant. En esta parte nos dice que es lo que debemos de buscar, o sea, para él no es como algo que tú elijas, sino es algo que debes de buscar, algo que debes de preocupar. Para Nietzsche es el sentimiento de que el poder crece de una resistencia que ha sido superada. Entonces, si se dan cuenta, estas definiciones o ideologías o frases célebres de algunos de los filósofos que nos hablan acerca de la felicidad, nos dicen que la felicidad proviene de adentro, o sea, que proviene de nosotros mismos y que no depende de nadie más, que hay que valorar lo que tenemos y no ambicionar mucho, o sea, no ser tan ambiciosos y empezar por la valoración de nosotros mismos. Vivir el presente, eso es algo de lo que se debe. Ser feliz, o sea, de que lo veas como un deber, de que no lo veas como de que, ay, pues hoy quiero estar feliz o hoy no quiero estar feliz, sino que, oye, trata de ser feliz. Y pues en esta parte de Nietzsche, él nos dice que es un poder que se siente cuando has superado una etapa o algo difícil. La felicidad. Entonces, a menudo pensamos que la felicidad es una meta y no, en realidad es un proceso. La vida es un proceso, ¿sale? No es un fin, es un proceso en el cual se tiene que disfrutar lo bueno y lo malo. Por eso, muchas de las veces, yo creo que mi frase célebre es, disfruta el proceso y no solo el resultado, porque durante el proceso estás invirtiendo tiempo, tiempo que no va a regresar y tienes que disfrutarlo porque de eso se trata. Si tú te esperas al resultado, igual y el resultado no te produce la misma satisfacción que todo lo que viviste para llegar hasta ahí. La felicidad se traduce en apreciar los placeres aunque no tengan recompensa externa. Es decir, no importa si el resultado no te da alguna ganancia, con que tú lo hayas hecho y te provoque esa satisfacción de haber logrado hacerlo, con eso es más que suficiente. No necesitas esperar que la vida te dé algo a cambio para ser feliz. Platón considera que la felicidad se produce en la satisfacción de los logros, aunque estos sean pequeños. No importa qué tan pequeño haya sido el logro o lo que hayamos desarrollado, siempre y cuando se haga. Y eso ya es un éxito porque mucha gente no está haciendo nada. La autorrealización
el reconocimiento que merecemos, ser felices. Bien, la autorrealización es realizarnos a nosotros mismos en el punto en donde nos queremos ver siempre, siempre, siempre. Es una mejora continua y es reconocer que sí merecemos ser felices, que no merecemos lo que nos está pasando, no merecemos la vida que a lo mejor tenemos, pero merecemos ser felices. Eso es algo que se nos tiene que quedar bien grabado en la cabeza. Y sobre todo, nadie sabe la verdad absoluta, nadie sabría definir qué es la felicidad y cosas como el amor, porque hasta no sentirlo dentro de nosotros, es cuando nosotros encontramos nuestra propia felicidad. Hasta no hacer ese conecte, cuando te revienta el pecho, cuando no puedes y que no cabes más de gusto, de esa emoción, de esa satisfacción, de esa plenitud, es cuando entonces podemos empezar a definir lo que es felicidad. Chicos, pues esto ha sido todo. Recuerden que esto de la felicidad y estos temas, pues son breves, son algo que ustedes ya conocen. Sin embargo, es algo que nosotros debemos llevar como que a reflexión profunda, porque si se dan cuenta, para cada uno de nosotros la felicidad es diferente. No tenemos el mismo enfoque, pero echando mano de la voluntad, que es la fuerza de hacer las cosas con nuestras convicciones, deliberando, pensando profundamente, como es en muchas de las situaciones, expresando nuestra libertad, respetando nuestras condiciones sociales e históricas, es como logramos alcanzar o encaminarnos hacia la felicidad. Entonces, pues me despido, los dejo con esto que fue la clase del día de hoy. Espero que les sirva para resolver las actividades y me disculpo por apenas subir el material, he tenido muchísimo trabajo, al igual que me disculpo por los gritos y las cosas que se pueden escuchar en este audio de fondo, porque pues ustedes saben que no estoy sola, entonces es complicado para mí grabar en ciertos horarios. Pero pues sin más que decir, cualquier duda, comentario que tengan, ya saben que me pueden consultar por WhatsApp. Espero sus actividades de estas semanas, que ya serían las últimas, y posteriormente les estaré subiendo el material completo para que puedan estudiar para el examen. Sin más que decir y sin más preámbulos, me despido.